Un dominio de la ¿Ves? informática ¿Ves? ¿Ves? intrínseca de la persona que hace conferencias en Zoom, de file level, ¿me entiendes? Bueno, pues com que estem parlant de coses que són d'alguna manera, vamos a hablar en castellano, que si no Brian no pillará. O él se podrá hablar en alemán y nosotros lo pillaremos. Entonces, de alguna manera estamos hablando de cosas muy sutiles, ¿no? Hoy me ha ido muy bien el comentario que él ha hecho, que dice, oye, pues pon los temas, no sé qué. Entonces, si no hay una interacción, yo no sé hasta qué punto lo que estamos hablando llega. Sí que es verdad que yo noto que hay reacciones y que habláis. Pero bueno, el trabajo que os propongo es un trabajo que es un paso más a todo lo que habíamos hecho con la meditación, ¿no? Es un paso de enraizarse y estabilizar, ¿no? Ese centro. Hasta ahora nosotros acudíamos a ese centro como un refugio para recargar pilas y también para coger un poco de perspectiva sobre el lío que teníamos en la cabeza. Es decir, que había una cierta dualidad, ¿no? Me recojo y luego vuelvo, ¿no? Ahora, todo el trabajo que os propongo es activar unos mecanismos que de alguna manera estabilicen ese centro en nuestro día a día, ¿no? Y nos hagamos canalizadores de esto. Para esto era muy importante hablar primero del concepto, ¿no? Nosotros en todas las meditaciones hemos trabajado con el astral, ¿no? Explicaba un poquito en la pasada sesión lo que es el astral, ¿no? Pero, el astral es, por decirlo de alguna manera, en la religión cristiana sería el purgatorio, ¿eh? Y en el libro tibetano de los muertos dicen que cuando te desencarnas vienen los 5 budas del mandala, ¿no? Y te van diciendo, tienes que ir a la luz, tienes que ir a la luz. Y si no haces caso, te mueres y te vuelves a reencarnar, ¿no? O sea, desapareces del astral y te vuelves a reencarnar. También allí hay las creaciones mentales nuestras, ¿no? ¿Qué son las creaciones mentales nuestras? Pues si, por ejemplo, cuando hemos sido pequeños hemos recibido algún tipo de impacto emocional y no teníamos la madurez para poderlo integrar, ese dolor emocional está allí. Cuando se crea una neurosis obsesiva, porque, pues, por ejemplo, una persona es anoréxica y quiere decir que eh, tiene un bucle mental en el cual piensa que su estética no es la adecuada, ¿no? Y entonces manda ese mensaje a la cabeza y la cabeza crea un bucle en el cual ella nunca se ve bien, ¿no? Y entonces tiene un problema de salud. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros tenemos una gran capacidad de crear, ¿no? Pero que cuando hacemos esas creaciones de forma inconsciente son como virus en el software, ¿no? Que de alguna forma condicionan y nos enraizan aquí. Las emociones que no hemos podido digerir y las creaciones mentales que hacemos a veces por puro mecanismo de defensa, ¿no? Etiquetamos a una persona y decimos, ostras, pues todos los bajitos son dictadores, yo qué sé, cosas que nosotros hacemos que de alguna manera nos van creando una percepción de la realidad condicionada por nuestras creaciones mentales. Y esto nos va colocando en esta identidad escindida y nos separamos de la fuente. También en el astral hay como lo que llaman los fantasmas. ¿Recordáis de la película esta de los cazafantasmas? ¿No? Que son gente que de alguna manera se ha muerto, ¿no? Y hay algunos que no saben que se han muerto, eso no son un problema, porque con que no están conectados a la energía de este plano, poco a poco se irán disolviendo, pasarán el purgatorio y irán a la luz del ciclo de encarnaciones. Pero hay gente que se ha muerto y que sí que sabe que se ha muerto y no quieren ir a la luz. Y entonces eso son los fantasmas, ¿no? Que buscan la conexión con personas de este plano, por ejemplo, yo que sé, a través de los vicios, a través del deseo. Cuando una persona con las drogas, por ejemplo, lleva el deseo a una intensidad muy grande, se pierde la conciencia. Y ahí hay una entrada donde esa gente entra y a través de ese deseo, de alguna manera, beben de la energía del otro, ¿no? Y luego también hay ahí todas las creaciones, no solo las neuróticas, sino las del ser humano, creadas dentro del mundo de las religiones y de la filosofía y de todo esto, para poder aguantar mejor el plano de supervivencia. Pues ahí está Cristo, está el Buda, están los ángeles, están los arcángeles, y eso funciona desde el inconsciente a través de la invocación, pero no es lo que estamos hablando ahora. Es decir, si yo creo una invocación, como hemos hecho con Tara o con los Budas o tal, hay un canal de protección ahí.
¿no? Igual que hay creaciones demonios colectivos, por ejemplo, los sumerios tenían a Moloch, que era al cual le hacían sacrificios de las personas a las que conquistaban. No solo las conquistaban, sino que las sodomizaban, le sacaban el corazón y se lo comían en el altar de Moloch. Y eso hacía que Moloch fuera muy malote y los protegiera en la batalla, ¿no? Y eso se llama un egregor. Otro egregor es el del Barça, ¿no? 100.000 personas diciendo viva el Barça, y si el Barça no marca el gol, pues el otro le coge un ataque al corazón, ¿eh? Y dices, hombre, pues tampoco, porque es un juego de pelotas, ¿no? Pero una creación mental en ese plano, en el astral, que hace eso. Lo normal es que estemos condicionados por un tema cultural a pasar por ahí. ¿Eh? El cielo, el purgatorio, el mandala de los 5 Budas. Pero si nosotros entendemos que eso está ahí, pero ya no abrimos esa carpeta, ¿vale? Y nos colocamos, decíamos que el vacío genera la realidad. Si cogemos el ejemplo del Big Bang, ¿no? La antimateria se colapsa. Esto pueden calcularlo a la fecha, ¿eh? Porque conocen la velocidad de la luz y a través de las estrellas, y tienen ahora radares que controlan la onda, pues pueden saber el momento en que el universo empezó a expandirse. Y cuando colapsó y empezó a expandirse, se creó el espacio y el tiempo. Y la teoría de la relatividad de Einstein dice que energía es igual a la masa por la constante cuadrada. La constante es la velocidad de la luz, ¿vale? Que es constante en todo el universo. ¿Eso qué permite? Que nosotros estamos aquí, por ejemplo, de la explosión en la galaxia de tal, y podemos ver el trozo que se creó cuando explotó aquí. O sea, podemos ir hacia atrás viendo perfectamente cómo está esa expansión. Otro fenómeno que se produce es que en esa expansión se crean equilibrios de espacio, las galaxias, donde oscilan y se estabiliza ese espacio. Pero si nosotros vamos hacia aquí, el tiempo con que estamos más cerca, el tiempo es una cuadrícula, ahora no me quiero alargar mucho eso, pero el tiempo va desapareciendo. Es decir, cuando más cerca estoy del momento de la velocidad de luz del vacío, el tiempo no está. Cuando más alejado estoy, más funciona el tiempo. ¿Por qué? Porque desaparezco del inicio, ¿vale? Entonces, en nuestro trabajo, de alguna manera, lo que estamos haciendo es, como los salmones en el río, remontar, ¿eh? Para volver a la fuente. ¿Y eso qué significa? Si energía es igual a masa por la constante al cuadrado, no hay nada que nosotros podamos construir que vaya a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque cuando va a la velocidad de la luz, la masa desaparece. Pero sí que nosotros podemos, afirmo, realizar esa velocidad de la luz en el interior. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos esto? Que vamos perdiendo, permitidme la similitud, aunque todo esto es un poco a tramo grueso, vamos desapareciendo de masa. Nuestro ego, nuestras condicionantes empiezan a deshacerse. Y al deshacerse, liberamos energía. Y al liberar energía, nosotros nos aproximamos más al inicio. Si cogemos el modelo de los pitagóricos y de Aristóteles, de los filósofos griegos, Aristóteles decía que hay un motor inmóvil, es decir, que una vez tú llegas a esa fuente, eso es un motor inmóvil que es infinito en sí mismo, que no se puede nombrar, porque si lo nombras, de alguna forma lo estás trayendo a la realidad tridimensional, ¿no? Que al expandirse crea todos los estos, y que nosotros no podemos comunicarnos con él, porque crearíamos dualidad, ¿eh? Dios mío, por favor, ayúdame, pero sí que podemos sintonizarnos con él. ¿Eh? Y luego hay que tener una cosa, ese agujero negro que creó el espacio es vacío. Y el vacío, si tú, esto lo explicabas, y coges un vaso que hay vacío y pones la mano queda chupada. Es decir, que eso nos atrae. Mientras se expande la materia coge conciencia, y en el momento que coge conciencia, a través del wifi, con eso, nos atrae. Ese proceso de atracción se vive como armonía y como amor. ¿Por qué? Porque esa armonía empieza a darnos una inteligencia y una lucidez que no tiene que ver con la memoria de lo vivido en nuestro personaje, sino que tiene que ver con nuestra esencialidad de ser. Entonces nosotros, claro, nos viene todo ese potencial y amamos eso. Pero hay que entenderlo bien, no amamos a Dios ni amamos a algo que está externo a nosotros. Amamos la posibilidad de que la luz que hay en nosotros se expanda.
Y la máxima satisfacción es expandirla. Y entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en la que nosotros hacemos eso, pues imaginaros que llegáis al punto, pero no vosotros. Todo el universo que se ha expandido y a la medida que se expande, se enfría y se convierte en materia, esta materia a través de la vibración genera conciencia y la conciencia con los salmones vuelve al tema. Cuando el universo se vuelva a replegar, ¿qué pasará? Que se volverá a colapsar. Es decir, que en nuestro proceso, vamos a ponerlo a pequeña escala, de nacimiento, memoria de lo vivido, despertar de la conciencia, ir a la fuente, he hecho un proceso de vida de implosión y explosión de mi conciencia. Cuando uno comprende esto, pues como decíamos en el WhatsApp, coge la ola y ya no hay batalla, sino que se trata de coger el wifi, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros estamos planteando sería cómo hacemos para sintonizar eso, cómo hacemos para ir disolviendo de alguna manera el ego o los condicionamientos que nos impiden sintonizar, ¿vale? Pues este es el trabajo que hacemos. Lo hacemos primero comprendiendo muy bien el mecanismo de la conciencia, porque al comprenderlo ya descondicionamos de alguna forma todos los procesos que nos aferran a la persona, ¿vale? Dos, a través de las meditaciones guiadas que ahora vamos a hacer, vamos a crear, como decíamos en esos textos que pusimos de Pitágoras, ¿no? Que dice que las matemáticas son el lenguaje de Dios, las meditaciones guiadas para nosotros son como la estructura en la que vamos a construir una, un espacio virtual desde donde tener mejor sintonía. Y luego tres es la acción. ¿Cómo esa sintonía afecta a nuestro día a día? ¿Cómo podemos empezar a comprobar que estamos en onda? Pues este es el tema, ¿no? Ayer en el WhatsApp, ¿no? Ana, por ejemplo, decía, y Rus, ¿no? Oye, yo con todo estoy bien, pero lo de los hijos no puedo, ¿no? Y yo decía, hombre, es que son vuestros hijos, ¿no? Y cuando decís que son vuestros hijos, ¿no? Automáticamente estáis en la dualidad, porque no son vuestros hijos, son los hijos del mundo. Vosotros en todo caso estáis tutelando a esos hijos, pero no para que sean lo que vosotros deseáis, queréis o anheláis, librándolos de todo peligro, sino protegiéndolos para que, como un buen jardinero con pequeña plantita, para que pequeña plantita sea lo que tiene que ser ella, no lo que tú quieres que sea. Entonces, si yo, vamos a señalar a Rus, si Rus, por ejemplo, ¿me entiendes? Tiene un problema con el hijo, ¿no? Pues, o con los hijos, ¿qué significa eso? Que el universo le está dando una pista de uno de sus condicionantes. Vamos a verlo. Ese condicionante, ¿qué es? Pues, por ejemplo, yo tengo un hijo que hace determinadas cosas, ¿no? Y eso me ofende porque esas cosas que hace, de alguna manera, no son las que creo que tendría que hacer. Entonces yo ahí tengo un problema de identificación. Si me coloco en el terreno en el que yo soy tutor de eso, intento buscar, averiguar cuál es el punto en que su condicionamiento me afecta a mí. Y si pongo intención en mejorar ese condicionamiento, pongo atención en ver cómo, no dirección, no voluntad, no sufrimiento, primero intención. ¿Cuál es la intención? Dejar que pequeña plantita crezca felizmente y sea libre. Ahí puedo empezar a visualizar qué es para mí el que sea libre y qué es para mí el que esté condicionada o no a una actitud determinada, o qué tipo de etiqueta le estoy poniendo yo. Y lo más importante, ¿por qué está él vinculado a esta proyección mía? Si voy profundizando, me daré cuenta de que posiblemente, si yo soy... ahora voy a usar mi ejemplo. Yo, sabéis, porque lo he dicho muchas veces, vengo de un padre maltratador, ¿vale? Si yo en mi relación con mi padre
veo que es un padre maltratador y puedo pensar, bueno, también es hijo del mundo y lo es porque... pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, yo soy víctima, yo, por ese padre maltratador, vengo a currarme aquí el victimismo. Porque tengo un padre maltratador, pobre de mí, mira lo que me ha pasado, tal, tal, pero yo pelea. Todo eso condiciones hace. ¿Qué hago? Abandono el victimismo y automáticamente libero a mi padre y a mí. Es decir, que al final el problema no es del hijo que tenga más o menos luces, o mío en el sentido de que me tengo que poner en una actitud ecuánime. No, el problema es que yo no estoy viendo lo que me está enseñando eso. Por lo tanto, si pongo la intención en que todo se normalice, la onda del vacío empieza a funcionar. Pongo atención y me doy cuenta, coño, es que hay una relación de sobreprotección de mi hijo hacia mí o de sobreprotección de yo sobre mi hijo. ¿Qué significa esa sobreprotección? Que hay un valor en un lado o en otro de que yo no valgo o él no vale. Por lo tanto, a lo mejor yo no estoy transmitiéndole a él el mensaje de tú sí que vales, ves a por ello. Porque la pelea la va a tener que hacer él, esto es así. Pero si yo, aunque no lo verbalice, mando una onda, por lo tanto, ya poniendo atención me doy cuenta del lío. Y poniendo intención, poniendo concentración, puedo coger ese lío y deshacerlo. Yo crearé unas meditaciones genéricas, por decirlo de alguna manera, aparte de las que estamos haciendo, para que podamos empezar a operar con todo esto que os voy diciendo. Es importante que hagáis feedback, porque si hacéis feedback, de alguna manera vamos ajustando la maquinaria. Diga, Rus. Vale. Yo quiero irme al principio de la charla, cuando el mundo se compactó, bueno, cuando el Colapsó. vacío, tal, colapsó, se hizo materia. Quiero entender esto porque lo explicas muchas veces y no acabo de entender. Entonces, cuando, entonces, si no se hace lo de despertar la conciencia, porque Mm. todo esto de explosionar al final, despiertas la conciencia, giras sobre ti mismo, tal, tal. Las personas que no hacen esto, o los entes que no hacen esto, eh, vuelven, ¿qué hacen? Es que no acabo de entender esto. Vamos a ver, el universo es uno, ¿vale? Y él, si cogemos el modelo del colapso, lo que dice la ciencia es que hubo un momento que tú, esto lo habéis oído hablar, ¿no? Si pudiéramos coger una cucharita de una estrella enana, que es un sol que se ha ido enfriando hasta convertirse en agujero negro, una cucharadita de esa masa pesaría 300.000 millones de kilos, ¿vale? Es decir, se va colocando en densidad. Cuando llegan al máximo de densidad hacen un agujero negro. ¿Qué quiere decir eso? Que atraen hasta la luz y hay lo que llaman una frontera de sucesos, ¿no? Donde ya no pueden investigar porque cualquier cosa que matan allá adentro, hasta ahora decían que esto absorbía, ahora ya dicen que además de absorber, van a energía, es decir, que se la come, la transforma y de alguna manera hay como una áurea que vuelve a funcionar, ¿no? Parece ser que hay agujeros negros en todo el universo que siguen comiéndose la película. Pues tú imagínate que en el inicio había un gran agujero negro que había atraído todo. Cuando llega a ese punto de densidad, colapsa, es decir, que se expande, ¿vale? Con que aquí estamos hablando desde la perspectiva de la ciencia, en esa expansión se crea primero gases, a medida que se alejan del colapso y se enfrían, crean no solo tiempo y espacio, sino materia, y en esa materia se produce un fenómeno que aquí la ciencia la explica desde la bioquímica, pero que es la vida. Coño, hay un puñetero mono en una de las bolitas de la expansión del universo, que para que lo entendamos, en la playa esta que estoy yo de Comarruga, que es muy larga, con todos los granos de arena que hay, pues hay en el universo más planetas y más galaxias que los granos de arena de la playa de Comarruga. En esa inmensidad, en uno de los granitos, hay un señor, un mono, que ha sido capaz de calcular el inicio de toda esta película.
Y el proceso por el cual lo ha hecho es que en su I más D, en la evolución, es capaz de esa conciencia. Pero el ser humano, como lo hemos dicho aquí, tiene dos tipos de conciencia. El de la inteligencia que revela la información del universo y el de la inteligencia que dice, por más información que yo tenga de lo que ha pasado, con que no sé dónde coño está el Big Bang, y yo al final aquí lo que quiero es tener paz y ser feliz. Y antes de, para tener paz y ser feliz, pues he creído en Jesucristo, he ido a misa, he hecho buenas obras, me he hecho de una ONG, pero al final cualquier acción que yo haga al exterior para ser feliz, resulta que tampoco me llena. Entonces descubro la psicología, voy al terapeuta, y luego me doy cuenta que la terapia es cambiar en los libros de la librería de orden, pero que sigo estando en la librería. Luego oigo hablar de la meditación, me pongo a trabajar en la meditación, creo un espacio interno donde esta vez sí ese espacio es reseteador de todo el lío que yo tengo y me da una cierta perspectiva. Pero estoy en la dualidad, porque cuando voy allí, reseteo y cuando vuelvo, peleo. Hasta que ahora entiendo que yo puedo vivir en ese espacio y manifestarme en el mundo. Y para ello, tengo que coger wifi. Vale. ¿Qué es lo que ha hecho que yo hiciera ese proceso de conciencia? Decíamos que el primer motor, el sufrimiento, porque yo buscaba mi felicidad. Primero, teniendo dinero, teniendo trabajo, teniendo placeres, y con que nada de todo eso, cuando lo tenía, me daba esa felicidad estable, llego a la meditación. Y la meditación me hace ver ese espacio. Y luego comprendo a través de la unión con ese espacio que puedo estar referente en ese espacio, pero que para ello tengo que vivir el vacío. Tengo que desaparecer como, interfaz o como distorsión entre el wifi y mi presencia en este plano. Es decir, tengo que canalizar la luz, no que voy a ser, sino la que soy. Claro, decíamos que primero estoy abducido por el sufrimiento y ahora estoy abducido por pillar onda del ser. No es verdad, tú no estás abducido por pillar onda del ser. La onda del ser te acaba diciendo a ti, eres luz, no tienes que pillar ninguna onda. Sé luz. Y ser luz significa canalizar. Y para canalizar no tiene que haber nadie que esté distorsionando eso. Hay un segundo nacimiento. Pero ese segundo nacimiento nos acojona porque dices, vale, entendido, tengo que pasar por el vacío. ¿Dónde voy yo en esto? Porque claro, aquí o me abduce el sufrimiento o me abduce este que me hace desaparecer. No, nadie te hace desaparecer. Vas a lo que tú ya eres. Es un despertar a una visión de la realidad que es unitaria. En un golpe de viento haces una ola, la ola choca contra el acantilado y tú de pronto coges conciencia que eres una gota. Vale, pues vives en la explosión de la espuma, la gota, el aire marino y el acantilado y te caes y vuelves al agua, que es lo que eres. Es decir, no pasa nada. En la expansión de eso, cojo una identidad. Como identidad recargo o amplifico la conciencia, la de esa gota que ha vivido esos momentos. Todo eso va al ordenador central. Y luego, cuando ya he hecho esa expresión, vuelvo y me vuelvo a implosionar. Eso todos los seres de este mundo. Es decir, el ser lo que hace es expandirse y contraerse para generar conciencia. Y tú no eres distinto del ser. Eres una representación del ser. Y cuando entiendes eso se acaban las dificultades. Lo que pasa es que para eso tienes que medir qué tipo de acciones haces en este plano. No pueden ser acciones con propósito u objetivo. Tienen que ser manifestaciones de salud. Y para ser una manifestación de salud y no estar en una idea, tenemos que desactivar el ego y tenemos que empezar a construir desde las meditaciones guiadas una estructura donde tú, por decirlo de alguna manera, puedas pegarte una ducha profunda que te libre de la roña que has heredado a lo largo de todas tus reencarnaciones. ¿Me has entendido? No. ¿En serio? Un poco sí, pero no del todo. Es muy difícil para mí entender lo de la teoría del Big Bang,
que estoy intentando ponerlo aquí, con mi proceso, porque ahora entiendo que que si compactas y explosionas cada vez, Sí. esto, las personas que despiertan o las que no despiertan. Es que no Vamos lo... a ver, vamos a ver. Tú me hablabas de por qué hay personas que despiertan y no despiertan. En tu proceso de convertirte en gota, en el choque con el acantilado de la realidad, ¿vale? Te acompañan otras gotas. Pero esas gotas también son agua. Lo que pasa es que en el juego de espejos, viendo las otras gotas, tú puedes tener, cada gota tiene su lío. Nosotros estamos intentando hacer una estructura genérica que permita que cualquier persona y a su ritmo entienda, esto lo explicaba también una de las charlas, entienda lo que es, si es encina, si es colibrí, si es culebra, y una vez sabe lo que es, con que se armoniza con eso, ya está, él va para la fuente y mantiene la creación, porque hay tres cosas que son claras. Impermanencia, todo lo que hay en este plano nace, crece, se desarrolla y muere. Interacción. A través de la relación con aquel que ha despertado y con aquel que no ha despertado, yo genero conocimiento, emerge un conocimiento. Hablando tú y yo, tú estás en tu gota, yo estoy en la mía. Pero con la comunicación emerge un conocimiento que es como un sustrato que te queda en ti y en mí. Yo todo esto lo entiendo. O sea, ¿Vale? bueno, muchas cosas de la segunda parte lo entiendo. No entiendo la relación de la ciencia, el Big Bang. No Son entiendo bien. modelos, son modelos. Ah, mira, hay tres tipos de personas. Que Bueno, Rusia es muy científica, ¿no? bueno no, A sí, lo digo, mejor al esto ser que estás diciendo, médico, claro, exacto, es muy mental, es muy racional. mm, Entonces, dice, ¿cómo coño puedo? Que este es un lío. Mira, otra pista si prestas atención, ¿no? La dificultad la tienes en que puedes ver el Big Bang, pero no entiendes qué relación tiene el modelo del Big Bang con tu parte afectiva. Pues eso sería una metáfora de que entiendes la vida como una cosa que tienes que gestionar, pero no entiendes qué relación afectiva tienes tú con otro que no se entera de la afectividad. Bueno, a ver, más que nada que tú dices siempre que hay que entenderlo. Sí, Entender hay que integrarlo. Pero es muy... déjame terminar esto un momento, ¿no? Si en la interacción, o sea, hay tres tipos de personas. Lo decía ahora Jackie, las racionales, que les explicas lo del Big Bang y entienden el modelo. O les explicas lo de Pitágoras y entienden el modelo, porque saben que la matemática es exacta y es un lenguaje del universo que es necesario para aprender física. Si tú sabes de física, pero no sabes de matemática, no puedes formular lo que has visto. Todos los grandes físicos son grandes matemáticos, porque con la matemática hacen la comprobación científica de la idea que han tenido. Porque si solo tienen la idea, pero no son capaces de generar la ecuación que la baja al suelo, no funciona. Por lo tanto, el modelo matemático también les sirve. Luego, hay gente que todo eso no les interesa y en cambio el modelo de Jesucristo pues lo entienden. ¿Por qué? Joder, porque es Dios encarnado, es esa potencialidad hecha hombre, eh, vive en su vida un calvario y lleva una cruz, su karma, su película y cómo lo relaciona al mundo. Es crucificado en el tiempo lineal de vino aquí y morir aquí, con el transversal de quererse comunicar con algo que lo trasciende, y al tercer día resucita. ¿Qué quiere decir resucita? No quiere decir que reencarna, quiere decir que despierta definitivamente a una realidad que no está sujeta al hombre. Y entonces yo me comunico devocionalmente con esto, hago acto de fe con respecto a esto y despierta mi Cristo interno. Ahora tú esto cuéntaselo al racionalista. Te dirá, hombre, tú tienes que dejar de fumar cosas. Pues yo lo entiendo. Bueno, y a la racional también. Y luego los hay prácticos, ¿no? Que te dirán, oye tú, mira, ¿sabes qué? Déjate de tonterías. Que si el universo o que si el Big Bang de la ciencia. La realidad del asunto es que este tiene frío. Vamos a hacer chaquetas y a repartir chaquetas. ¿Por qué? Porque es más lógico que yo ponga mi atención en parar el frío. Es decir, está el práctico, que busca la ética y la acción, está el emocional o el devoto, que busca la paz interna con algo que le trasciende, y está el racional, que tiene que comprender eso. Cualquiera de las tres puertas
te va a llevar a la misma visión, o porque amo a Dios y Dios se hace uno en mí, o porque entiendo que en esa inmensidad tiene que haber una inteligencia que la crea, porque soy científico. Decía Einstein que cualquier científico que profundice un poco, si no es agnóstico como mínimo, es que no ha entendido la película. Porque claro, es que tu cuerpo es una máquina perfecta que se autocura. Te cortas y vuelve a cerrar. Viniendo del la ameba organismo unicelular, del agua has pasado al reptil, del reptil has pasado a la ave al mamífero, del mamífero al mamón y del mamón al mono con pistola. Hostia, hay un proceso que es como mínimo sorprendente. Si estuviéramos un centímetro más cerca del sol o un centímetro más lejos, o morimos congelados o morimos asados. Hay un equilibrio a favor de la vida que como mínimo es sorprendente. Desde lo racional, desde lo devoto y desde lo práctico. Entonces, cualquiera de las tres sirve ¿para qué? Para contestar la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Una cosa, mi intervención solo es, no porque yo sea racional o más práctico o más lo otro, que esto no lo sé. Sí, era porque si tú estás explicando tu método o el método que estamos siguiendo, era para entenderlo, para entender Claro, que... pero cuando yo te hago estas imágenes, de eso también lo decía en el chat, el lenguaje, el lenguaje sirve para crear puentes de comunicación, pero lo importante es la comunicación. Yo me sé el abecedario, hago palabras. Luego, con las palabras me enseñan a hacer frases. Luego, con las frases me enseñan a redactar textos. Y si profundizo en el lenguaje, puedo llegar a hacer poesía, que es que la literalidad de palabra crea una imagen que va más allá de lo que explico. Es decir, que el lenguaje, por eso decíamos que en una de las charlas hablábamos del símbolo, pues el símbolo es una síntesis del lenguaje. Si yo te enseño una cruz, te viene toda la información detrás. Si te enseño una cruz gamada, la del nazismo, ¿no? Es decir, el símbolo es una síntesis del lenguaje. Entonces, todos esos conceptos o esas imágenes que creamos son puentes para que tú despiertes al conocimiento que llega. Entonces, usamos las más racionales para quien tiene una mente más racional. Usamos las más prácticas para decir, oye, si te pones en sintonía, es como realmente vas a poder ser efectivo con el mundo. Porque con los planes quinquenales hechos desde el ministerio no funciona. Entonces, en cambio, si tú en tu acción inmediata, que sería lo de la ONG, pues sí, ahí si tú vas, salvarás a tres de las pateras o darás vacunas a cinco de África subsahariana, harás cosas prácticas. ¿Cuál es el motor de eso? Relativizar la inmensidad para tener una acción inmediata. Pero en esa acción inmediata, ¿qué buscas? Tu felicidad. La del devoto que busca la comprensión de la felicidad. Y la del científico que busca, a través de la ciencia, disolver las dificultades que permiten esa felicidad. Alargar la vida, curar las enfermedades. Es decir, que al final todos están buscando esa paz. Lo que pasa es que, insisto, esa paz, si tú la buscas, es dual. Si tú la despiertas, se acaba todo el problema. Este sistema que hacemos a través del lenguaje y a través de una estructura, que esto voy a empezar a explicarlo ahora, pero tenía que pasar primero por esto. Yo afirmo que os despierta, que empezaréis a coger wifi. Primero la figura del Arat, que es en sintonía, te ves más capaz desde la intención, la atención y la concentración de ir disolviendo lo que las sombras te traen como información. Y después, si eso coges una historia y es tu destino de vida, el estado búdico. Pero ese camino ya está, es sin retorno. No porque desaparezca la densidad del mundo, sino porque son carpetas que tú ya no abres. Yo, esto me lo habéis oído decir algunas veces, llegamos al padre por la madre, en la devoción, en Tara, en la Virgen María, todo lo femenino nos ha protegido y cuando hemos caído nos ha vuelto a recoger para que sigáramos caminando. Ahora se trata de que te hagas responsable. Eso no quita que la madre no esté allí, claro que está,
Pero ahora te haces responsable tú, coño. Soy gota, ya lo he entendido, voy a armonizarme con el agua. ¿Por qué? Porque si me armonizo con el agua, traeré conciencia a este mundo. No porque piense en la etiqueta del tipo de conciencia, sino porque la canalizaré como la palabra, el pensamiento y la acción justa, sin objetivo y sin propósito. Y ahora tú dirás, Juanito, te has venido muy para arriba, porque ¿quién te ha dicho a ti que porque nos van a dar aquí 4 charlas en Zoom y 4 palabrejas en el WhatsApp podemos hacer esto? Bueno, vamos a probarlo. Yo estoy convencido de que sí, pero vamos a probarlo. Ahora sí, Sí, sí. però això és important, ¿no? La charla o la no la charla sirve para que de alguna forma emerja el conocimiento. Por ejemplo, cuando Mark ayer decía, cuando yo pedí que hubiera un poco de feedback, lo afirmaba, hostia, pues para mí fue bueno, porque quiere decir que es difícil desde lo virtual y no lo presencial. Lo decía ahora Jackie, ¿no? Lo presencial es lo ideal. Pero bueno, todos tenemos las agendas que tenemos las herramientas que tenemos, tendremos que hacer reuniones presenciales, de esto no tengáis ninguna duda, forma parte del proceso. Pero a veces eso dificulta el feedback. Y no solo dificulta el feedback, sino que yo de pronto me cuento lanzando vídeos y digo, coño, he lanzado 8 y entonces pienso en las personas que han ido a trabajar a las 8 de la mañana, han vuelto a casa a las 7, han preparado la cena y ahora tienen que ver la meditación e integrar esto. Bueno, pues claro, se les acumula el trabajo, ¿no? Este es un poco el tema. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues que tiene que haber un feedback. Cada uno tiene que ir a su ritmo. Esto no es una cosa de voluntad o imperativa, pero sí que es una cosa de comunicación y de interacción con la comunicación. ¿Vale? Yo prefiero combinar los días que nos están mirando. Los días Sí, que trabajo en casa, que son lunes, miércoles y viernes, o lunes o viernes normalmente, sí. Presencial. Esto es lo y ideal. prefiero directamente Esto es lo ideal. presencial, Eh, eh, presencial. eh, Sí, porque es esto es por lo- la mañana también es un buen momento y luego me... Totalmente. Yo para mí, se dice que hay 2 buenos momentos, por la mañana y por la noche, ¿no? Pero para mí siempre es, yo también soy de ritmos diurnos, pero para mí es total, porque la meditación en el día te despeja para la pelea que te irá oscureciendo, ¿no? Esto es así, para mí en la mañana, por esto Eso. dije a las 7, porque lo hago por mí también, ¿eh? O sea, hacer estas charlas, aunque las haga por la mañana, a mí ya me pone en pie, Ujú. me ayuda y luego pues las mando para Sí, que vosotros hagáis, ¿no? sí. Y luego pienso, más adelante, que podríamos hacer un encuentro en la playa de Comarruga, estaría Oh, bien. esta es la idea. Un día, No, un fin de semana o no sé. esta es la idea. Yo ya os lo he dicho. Hay una parte que va a tener que ver con retiros físicos, seguro, porque ahí es donde vosotros podréis hacer el circuito. ¿Eh? Es como una etiqueta, hay como una tarjeta que tiene varias casillas y si tú has podido ir a una, estupenda, y si no, pues con que ya la repetiremos, pero tienes que completar el circuito para poder integrar todo el curro que estamos haciendo. Esta es la idea. Y sí, hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Eso es importante. Bueno, no quiero que se alargue mucho, llevamos 43 minutos y luego estos vídeos no hay quien los vea. Aquí está pasando el tiempo de una manera más viva, ¿eh? Pero en casa mirándolos. Eh, ¿Más preguntas? ¿Todo bien? Os agradezco muchísimo que os hayáis conectado, ¿vale? Vale. Pues para todos los que están viendo esto, que tengáis un muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Buen Yo, día. Adiós, Rus. aquí. Adiós.